Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Como ustedes saben, el propósito fundamental del programa Carpe Diem es abordar temas enfocados en la salud física y emocional. Y creemos que la sexualidad también es parte de esa salud. Por ello, el tema del día de hoy. Aquí lo tienen en pantalla. ¿Cómo pueden los adultos mayores mejorar su sexualidad? ¿Y quién nos va a hablar de este tema? Pues en esta noche tenemos el gusto de recibir por primera vez a una especialista en sexualidad. Ella es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es catedrática en las Facultades de Ciencias Químicas y Comunicación Humana. Ella tiene la licenciatura en Psicología con especialidad en Psicoterapia Cognitivo-Conductual y tiene un doctorado en Ciencias Aplicadas. Actualmente se especializa en Psicoterapia Sexual y Sexología Clínica, donde en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, Asociación Civil. Y para nosotros aquí en Cadena Sur es un gusto recibir y le damos la bienvenida a la doctora Abigail Velázquez. Doctora, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Yo le agradezco la invitación, me encuentro muy bien y con mucho gusto de poder compartir algo con su público. Doctora, qué tema tan importante el de cómo pueden los adultos mayores mejorar su sexualidad, porque usted mejor que nadie debe saber que la sexualidad es un tema que pues a lo largo de la historia, a lo largo de los años, se ha evitado pues abordarla de una manera muy abierta, muy amplia de frente, y es por ello que se han creado pues tantos tabúes, tantos mitos, tantas cuestiones alrededor de este tema. ¿Está usted de acuerdo? Claro que sí, retomando justamente esto que usted menciona. Así es, para los adultos mayores es un tema bastante complejo de tratar, tanto con sus familiares como con su médico. De hecho, esa es una situación bastante importante, porque los adultos mayores se niegan a aceptar eh, este deseo que aún tienen, que es la sexualidad. Es algo importante en toda la vida del ser humano. Cada una de las etapas de la vida está formada por la sexualidad. Aquí el problema que existe es que muchas veces creen que la sexualidad solamente se limita al acto sexual, es decir, al coito, cuando no están viendo que la sexualidad en sí es toda una gama de sensaciones, de características que tienen que ver con los seres humanos. Tiene múltiples dimensiones, no solamente el acto sexual. También podemos hablar de la orientación sexual, que está incluida dentro de la sexualidad, del erotismo, de las vinculaciones afectivas y algo súper importante que es un derecho humano. Por lo tanto, como un derecho humano, tenemos derecho a disfrutar de nuestra sexualidad en todas las etapas de nuestra vida. Sin embargo, vamos a voltear a ver a las generaciones pasadas, que es para quienes está dirigida esta plática, adultos mayores. Si lo vemos desde una clasificación que nos ha establecido la OMS, estamos hablando de 65 años en adelante. Pero aún toda esta etapa de vida la podemos diferenciar por algunas situaciones que están marcadas por el deterioro físico y cognitivo que tienen los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Podríamos hablar de la vida sexual de los adultos mayores en un rango de 65 años a 75 y de 75 años en adelante. Digo, tomando en cuenta estas situaciones fisiológicas y cognitivas que se presentan en esta etapa de la vida. Doctora,
es importantísimo esto que usted nos habla sobre este rango de edad de 65 a 75 y luego de 75 a 85, porque todavía se tiene este criterio de que, pues una vez de que la persona llega a su edad de adulto mayor, como que, bueno, evidentemente la sexualidad disminuye, pero como que se pierde y ya, esto es algo que pasó en los años de juventud y ya en la etapa del adulto mayor ya no hay prácticas sexuales. Todavía podemos ver eso, ¿verdad? Sí, y lo podemos ver porque está muy marcado desde nuestra sociedad. Es una sociedad que le rinde culto a la juventud y a la belleza. ¿Estamos de acuerdo? Es algo que vemos estereotipado totalmente. Y de hecho, todos los comerciales que podemos ver están dirigidos hacia los jóvenes. Todas las campañas relacionadas con salud sexual están dirigidas hacia los jóvenes. Prácticamente estamos invisibilizando a los adultos mayores como seres sexuales. Y Sí. viendo esto, los estamos asexuando. Creemos que por el hecho de que ya son mayores, ya no van a tener ningún deseo sexual. De hecho, ¿cuál es la imagen que tenemos del adulto mayor? El abuelito o la abuelita, así súper tiernos, que no tienen ningún deseo, así como que no, ya son todo dulzura y ternura, o qué otra visión tenemos también de los adultos mayores, como de unas personas frágiles, enfermizas, dependientes, y todo esto hace que invisibilicemos totalmente el deseo sexual que también pueden tener. Doctora, entonces hablando en este rango de edad de 65, 75, 75, 85, ¿cómo son actualmente las prácticas sexuales de los adultos mayores en estos rangos de edad y cómo debería de ser de acuerdo a lo que usted recomienda? Muy bien, podemos ver una actividad un poco más frecuente todavía en el primer rango de 65 a 75, ya que las capacidades físicas y cognitivas les permiten hacerlo todavía con algo más de frecuencia. Sí, porque también hay varios mitos en donde se dice, no, estas personas ya tienen ciertas comorbilidades, como podemos hablar de hipertensión arterial, de diabetes, de algunas otras enfermedades derivadas también de la edad y en donde se dice, no, si tienen algún tipo de práctica sexual, eso les va a afectar a su salud, cuando es todo lo contrario. La actividad sexual sigue beneficiando a las personas. Sí, claro, que ya nos encontramos con algunas restricciones. ¿Por qué? Porque sabemos que los cambios fisiológicos están presentes en estas etapas. Podemos ver, por ejemplo, en los varones que tienen un diámetro menor en el tamaño testicular, van a tener un menor ascenso testicular con la erección, también van a presentar erecciones más lentas y menos completas. Hay un descenso rápido de la erección tras la eyaculación. Hay una frecuencia eyaculatoria retrógrada. Hay un orgasmo de duración corta. Entonces, claro que esto está presente conforme va avanzando la edad. Ahora, ¿qué es lo que pasa también en el caso de las mujeres? Claro que también nos vamos a encontrar con muchos cambios fisiológicos que les van a generar alguna complicación al momento de tener el acto coital. Como, por ejemplo, tienen atrofia de los labios mayores, lo cual puede presentar dolor al momento de la penetración. Esto hace que como que también el deseo se pierda a causa de estas complicaciones que pueden tener. Hay atrofia de la mucosa del endometrio y del cuello y de la vagina. Esto también dificulta la parte de la penetración. Todo esto es debido a la disminución de las hormonas sexuales que están, genera disminución de la lubricación vaginal y también nos enfrentamos, misma situación que con los hombres, a un orgasmo de duración corta. Entonces, estos factores, desde la visión fisiológica que presentan los adultos mayores, les pueden generar relaciones sexuales displacenteras. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Aquí algo muy importante, que no se centren en el hecho de que el acto sexual solamente es penetración.
Aquí algo muy importante que deben de concientizar nuevamente es este juego previo, las caricias, los besos, este acercamiento, esta vinculación afectiva que debe de existir entre en esta pareja, que es lo que va a permitir un mayor acercamiento. Y este mayor acercamiento les va a generar una mayor satisfacción, tomando en cuenta que la penetración no es todo dentro de la relación sexual. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Aquí es muy importante que los adultos mayores se acerquen a su médico. Sabemos que nuestra cultura, como lo comentábamos, sí asexualiza a los adultos mayores, tanto que cuando van a una revisión con el médico, les revisan la presión arterial, la temperatura, los latidos del corazón, oxigenación, etcétera. Pero de allí, muchas veces ni el médico, a no ser un urólogo o un ginecólogo, si es un médico general, no les pregunta para nada por su actividad sexual. Y los adultos mayores tampoco lo mencionan. Entonces, aquí algo muy importante, y esto es desde la educación sexual que se debe de formar para, no solo para los adultos mayores, sino para todos los seres humanos desde el principio de nuestra vida, mencionar esta parte tan importante que es nuestra sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el adulto mayor se acerca a su médico y le dice qué situaciones está presentando que le están dificultando tener una relación sexual satisfactoria, el médico le va a brindar orientación. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres hay geles vaginales que pueden favorecer la lubricación. En el caso de los hombres hay ya algunos métodos, muchos que son tabletas, que pueden facilitar que tengan erecciones más prolongadas, más turgentes, que les permitan llevar a cabo un acto sexual. Ahí está. Pues amigos de Cadena Sur, en esta noche la doctora Abigail Velázquez nos está hablando de este tema tan importante. ¿Cómo pueden los adultos mayores mejorar su sexualidad? Ella nos está ofreciendo un panorama muy objetivo, muy realista de cómo viven los adultos mayores arriba de 65 años, pues su sexualidad. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la doctora para que nos siga hablando sobre cuáles son las estrategias, las recomendaciones que ella nos da como especialista en este tema para que los adultos mayores puedan disfrutar todavía su sexualidad, cambiar por ahí el chip en cuanto a su concepción de lo que es la sexualidad, y para ello regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Elige lo mejor para tu futuro. Conoce la propuesta educativa del Centro de Estudios Universitarios Morelos. Te esperamos en Boulevard 17 de Abril, número 1, en la Colonia Los Pilares de Jojutla, Morelos. O pide informes al 734-34-411-54. Inscripciones abiertas. Forma parte de la comunidad CEUM. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem y la doctora Abigail Velázquez nos está hablando de este tema. ¿Cómo pueden los adultos mayores mejorar su sexualidad? Y doctora, pues usted recomienda que el adulto mayor asista a un especialista para poder recibir asesoría sobre... Usted decía en el caso de las mujeres qué tipo de geles pueden usar. En el caso de los hombres, pues también cuáles son las tabletas, el método que más les conviene. Porque, doctora, algo que hay que considerar también, pues es que los adultos mayores a veces pues hacen un uso irresponsable de la medicación. Y no solamente de medicamentos así en general, sino probablemente también relacionados con
con la potencia sexual y sobre todo, pues aquellos adultos que tienen comorbilidades y entonces ellos también deben de acudir con un médico para que reciban esta asesoría y no, pues ellos tomen decisiones que a la larga perjudican su salud y podrían poner también en riesgo su vida. Sí, así es. Lo que usted nos comenta, hay mucha razón, porque podemos ver, por ejemplo, la venta de sildenafil es libre y lo pueden encontrar desde la patente hasta similares. Que de hecho, cuando volteamos a ver el costo de esta pastilla en similares, nos hace dudar mucho. Y aquí es súper importante que lo hablen con su médico, porque hay medicamentos que se pueden contraponer con esta sustancia. Y entonces no es el hecho de que la actividad sexual les genere complicaciones, sino que es esta mezcla de medicamentos lo que les está generando las complicaciones. Entonces sí es muy importante esta concientización de los adultos mayores de no automedicarse. Aquí la situación, regresamos nuevamente a la parte cultural que tenemos aquí en nuestro país, en donde el hombre es prácticamente así como que se valora como hombre macho por su potencia sexual. Entonces, conforme van pasando los años, esto le genera una desvalorización que también a nivel psicológico le afecta. Es por eso que no le importa poner en riesgo su salud con tal de poder tener nuevamente este vigor sexual que tenía en su juventud. Ahora, aquí sí es muy importante que lo comenten con su médico. ¿Por qué? Porque sí hay muchos fármacos que afectan de manera positiva o negativa a la vida sexual de los adultos mayores. Por ejemplo, tenemos algunos fármacos como los andrógenos y benzodiazepinas. Hay algunas que van a incrementar la libido sexual, pero también tenemos algunos que la van a disminuir. Entonces es muy importante la orientación de su médico. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con múltiples medicamentos que van a disminuirla. Por ejemplo, los antihistamínicos, los barbitúricos, las diazepinas, el prazosin, muchos medicamentos que ingieren los adultos mayores justamente para tratar las comorbilidades propias de su edad. Por eso la importancia de consultar un médico. Ahora, también tenemos algunos medicamentos, pero estos sí bajo prescripción médica, que van a favorecer a la virilización, que son los andrógenos y el haloperidol. Pero como les comento, es muy importante que lo comenten con su médico, que no vayan ellos solos a una farmacia y pidan estos medicamentos, porque les pueden llegar a traer muchas más complicaciones en su salud. Esto sí es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que algunos medicamentos que consumen los adultos mayores, pues son algunos que son para problemas cardiovasculares. Entonces, estos antihipertensivos van a tener alguna complicación al momento de mezclarlo con algún otro medicamento. Sí, también hay muchos adultos mayores que toman medicamentos para problemas gastrointestinales. Entonces, al ingerir estos medicamentos también puede hacer que disminuya la efectividad que pueden tener medicamentos que favorecen al incremento de su libido. Entonces, aquí las recomendaciones que les puedo brindar, pues es que tengan una atención médica adecuada. Sí, sobre todo que se quiten estos mitos y tabúes de que no pueden hablar de sexualidad con otras personas, porque sabemos que son temas que para los adultos mayores son muy íntimos, son temas que en su juventud no trataron. Si volteamos a ver la época en la cual les tocó vivir, nos encontramos con muchos adultos mayores, por ejemplo, en el caso de mujeres, que cuando tuvieron su primer menstruación, no tuvieron una instrucción adecuada de cómo es que se iba dando este proceso fisiológico. Si no lo hablaron en ese momento, es muy complicado que lo quieran volver a tratar más adelante en su vida. Hay muchas mujeres que se niegan a hablar de su sexualidad por estas costumbres
que se tienen también en nuestro país, en donde la mujer no tiene deseo sexual, en donde a la mujer se le juzga mal por el hecho de tener deseos sexuales. Sí, es por eso que también, eh, hablando justamente de estas recomendaciones, es que, que se liberen de esos mitos y tabúes. Algo también muy importante es justamente fomentar el aprendizaje y la interiorización de conceptos y aspectos relacionados con su sexualidad para los adultos mayores, porque hay muchos términos que ellos aún o no dominan o no los dicen por pena. Sí, aquí también hay que darnos cuenta de este mundo cambiante en el cual estamos viviendo, el cual se está aperturando aún más en los temas de sexualidad. Entonces es importante que ellos también se sientan integrados en este mundo. Hay dos cosas que quisiéramos abordar con usted, doctora. Y el primero es, uno, evidentemente usted habla sobre este enfoque de la sexualidad de los adultos mayores cuando están en pareja, pero también hay que considerar pues que hay adultos mayores, hombres que pueden ser divorciados, viudos, bueno, que ya están solos, solteros, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres también. Y en este caso, aún estando solos, digo, también pueden trabajar en el mejoramiento de su salud sexual. Sí, así es, muy bien. Uh-huh. Este es un tema muy importante que trata acerca Uh-huh. de que algo a lo que también se enfrentan los adultos mayores es a la soledad, por Uh-huh. múltiples causas, como usted lo menciona, ya sean divorcio o muerte de la pareja, sí. Y nos encontramos también nuevamente con una situación cultural, en Uh-huh. donde al hombre todavía se le permite buscar una pareja. Uh-huh. Y se acepta muchas veces que su pareja sea mucho menor que él, no pasa nada. En cambio, a la mujer se le juzga más. Uh-huh. En donde la mujer Uh-huh. que busca una pareja, la misma familia la juzga y esto hace que muchas veces las mujeres se limiten en esta situación. Sobre todo si hablamos en una mujer mayor con un hombre joven, la sociedad lo juzga aún más. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Nuevamente, quitarnos estos mitos y prejuicios que tenemos como sociedad para brindarles a nuestros adultos mayores la confianza de seguir, de continuar con su vida sexual. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las personas que dicen, en realidad, no me interesa tener nuevamente una pareja sexual? Pueden recurrir a la masturbación. Uh-huh. La masturbación es una práctica sexual normal, natural y que todos los adultos mayores pueden practicar. ¿Qué es lo que necesitan? Solamente su espacio. Es lo que necesitan, que es algo también muy importante a considerar, porque hay muchos adultos mayores que ya no tienen un espacio propio, un espacio Uh-huh. íntimo dentro de sus hogares. Uh-huh. Entonces aquí, si seguimos hablando de la parte de concientización, que las familias comprendan que los adultos mayores también necesitan su espacio. ¿Por qué? Porque necesitan su intimidad. Bien. Entonces, el autoerotismo es importante y es algo que pueden practicar ellos. Sí. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Hay múltiples juguetes sexuales que pueden facilitar esta práctica en solitario. Bien. No es tan necesario que haya una pareja presente. Los adultos mayores pueden practicarla. Ahora, estadísticamente, para los hombres es mucho más fácil recurrir nuevamente al autoerotismo que para las mujeres. Estadísticamente nos habla de que las mujeres lo que tienen es una percepción mayor de soledad. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Insisto, nuevamente, recurrir a romper tabúes y a mejorar la educación sexual en todas las etapas de nuestra vida, en donde se puede entender que el autoerotismo no es sinónimo de soledad y de que nadie te quiso. No, el autoerotismo forma parte de conocernos a nosotros mismos, de experimentar con nosotros mismos y de descubrir zonas placenteras para nosotros, que es una práctica que deberían de seguir todas las personas,
porque esto también les favorece en la práctica sexual con una pareja. Al saber qué es lo que me gusta, puedo transmitirlo a mi pareja y tener una relación sexual mucho más satisfactoria. Y en este mismo contexto, doctora, pues no hay que soslayar a aquellas personas, adultos mayores también, pues que son gays, mujeres que son lesbianas y que pues también el hecho de que sean adultos mayores, como usted dice, no se les niegue o no se les pues aparte a vivir así ya pues una vida sin autoerotismo, sin erotismo, sino que también tienen el derecho de pensar en ello, doctora. Claro que sí. Es una situación bastante compleja la que usted menciona acerca de la homosexualidad. Nuevamente, volteamos al pasado y vemos los prejuicios existentes, en donde veíamos que todavía en el manual de trastornos psicológicos, el DSM-3, todavía se consideraba la homosexualidad como un trastorno mental. Entonces nos vamos a dar cuenta que nuestros adultos mayores crecieron con todos estos prejuicios, creyendo que las personas homosexuales eh, tenían una perversión, que eso era algo anormal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Muchos de estos adultos mayores, tanto hombres como mujeres, formaron matrimonios heterosexuales. ¿Por qué? Porque es lo que marcaba la norma, es lo que marcaba la sociedad y es lo que era lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Forman estas familias y hoy en día muchos de estos adultos mayores son abuelos. ¿Qué es lo que hacen? Han reprimido su sexualidad toda su vida. En este momento pueden ver esta libertad ya de estas nuevas generaciones con respecto a estos temas sexuales, en donde se están rompiendo estas barreras relativas a la homosexualidad y todo lo demás que podemos ver dentro de la comunidad LGBT. ¿Y qué es lo que piensan? Tengo también yo derecho de expresar mi sexualidad a como quise hacerlo toda mi vida. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Recibir el apoyo de sus familias. Aquí hay una situación que se enfrentan a un problema psicológico y emocional los adultos mayores porque no saben cómo hablarlo con sus hijos y con sus nietos. No saben cómo decir, en realidad, sí, me casé con tu mamá o me casé con tu abuela y fui muy feliz, pero el verdadero amor de mi vida fue alguien más. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tiene que haber? Nuevamente, educación sexual. Educación sexual para romper con los mitos y para brindarles confianza y aperturar estos nuevos temas con los adultos mayores. No sé si me permite contar una historia que escuché hace poco en un podcast. Hablaba de una señora de más de 90 años haciendo un relato de lo que había sido su vida. Ella se casó con estos matrimonios arreglados que todavía estaban presentes a mediados del siglo XX y dice, fui feliz, pero había una situación. Cuando nos visitaba un amigo de mi esposo y su pareja, bueno, la esposa del amigo, dice, mi esposo cambiaba totalmente, se veía muy feliz. Dice, yo pensaba que mi esposo había estado siempre enamorado de la amiga, de la esposa de su amigo. Y un día lo confronté y le dije que, pues bueno, yo entendía que pues estuviera enamorado de la esposa de su amigo porque notaba los cambios. Y él lo negó, yo seguí insistiendo hasta el momento en que mi esposo me dijo, no es de su esposa de quien he estado enamorado, ha sido de mi amigo. Y soy correspondido. Los dos lo sabemos, los dos nos hemos amado desde que éramos jóvenes, pero no vamos a ofenderla ni a ella ni a ti. Vamos a guardar siempre nuestro amor. Dice, y pues bueno, siguieron pasando los años, nos seguíamos visitando,
yo comprendía a mi esposo, yo me llevaba a la esposa de su amigo aparte, a que nos fuéramos a la cocina, a hacer otras cosas, para que ellos pudieran platicar, pudieran convivir. Dice, porque yo veía lo feliz que era mi esposo con su amigo. Dice, tiempo después, su amigo enfermó, cuando ya estaba en etapa terminal, fuimos a visitarlo, busqué la forma de que mi esposo y su amigo se quedaran solos para que pudieran despedirse por ese amor tan grande que tuvieron en vida. Dice, y hace poco también falleció mi esposo y me agradeció la comprensión que tuve con él con respecto a que me había amado, pero también había amado a su amigo. Vaya Entonces, historia, doctora. sí, son Vaya historias como historia. estas, nos vamos a encontrar muchas veces. Ahora que hay una situación, solo lo supo la esposa. Nunca lo comentaron con los hijos, nunca lo comentaron con los nietos. Doctora Abigail Velázquez, psicóloga con especialidad en psicoterapia cognitivo-conductual y doctorado en ciencias aplicadas, especializándose actualmente en psicoterapia sexual y sexología clínica en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Gracias por haber estado aquí en Cadena Sur en este programa de Carpe Diem. Gracias por esta información tan necesaria, tan valiosa para los adultos mayores, que es un sector que a menudo ignoramos, aislamos, pero que con estos temas les estamos ayudando a mejorar su vida sexual y por ende su vida emocional, su salud física y su salud mental. Doctora, muchísimas gracias y platíquenos cómo le gustaría despedirse en esta noche. Bueno, antes que nada, nuevamente agradecer la invitación y como recomendación para todos, por favor, es importante quitarnos mitos, quitarnos tabúes con respecto a la sexualidad. Nacemos con la sexualidad, morimos con la sexualidad y en el transcurso de nuestra vida está presente en todos y cada uno de nuestros actos, porque la sexualidad forma parte de nosotros mismos. Entonces, por favor, tengamos una mayor apertura y algo muy importante, estemos siempre informados acerca de este tema. Mil gracias, doctora. Muchas gracias. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.